día a todas y a todos. Voy a compartir mi pantalla. No sé si están viendo mi presentación. Sí, ya se ve perfecto. Buenísimo. Pues muchísimas gracias a EFANEF por la invitación, María José, Elizabeth, a todas las ponentes. Es un honor acompañar a tantas mujeres latinoamericanas que están transformando la manera en la que las mujeres participamos en distintos ámbitos, en las artes, en el emprendimiento y demás. Y hoy les voy a hablar un poco de las barreras y los retos a las que se enfrentan las mujeres en el emprendimiento. Los arquetipos tienden a salir de la teoría de Carl Jung y de acuerdo con esta teoría los arquetipos existen en el inconsciente colectivo y son modelos innatos, universales y hereditarios que sirven para organizar cómo experimentamos ciertas cosas. Y para propósitos de esta plática me voy a enfocar en algunos de los arquetipos que se piensan de las mujeres y las barreras a las que nos enfrentamos al tratar de emprender o arrancar un negocio derivado pues de estos de esta encasillada que nos dan en estas ideas de lo que podemos ser o debemos de ser, y comúnmente se le asigna a la mujer los arquetipos de madre, de cuidadora, de hija, pero rara vez pensamos automáticamente en una mujer como una emprendedora, como una mujer de negocios, y de eso es lo que vamos a platicar hoy. Antes de ahondar en la materia que nos compete, les quería contar un poquito de mí. Yo en realidad soy una emprendedora por accidente. Pensé siempre que me iba a dedicar a cualquier cosa menos a ser emprendedora en mi vida y pues aquí estoy, 7 emprendimientos después, hablándoles sobre los retos a los que nos enfrentamos las mujeres al crear o crecer negocios. Y en el emprendimiento mismo creo que hay un mito que se da en que la gente piensa que la trayectoria emprendedora es un poco como se ve en la gráfica de arriba a la izquierda, que es que pues empiezas y medio es difícil, pero después cada vez las cosas mejoran, cada vez uno es más feliz como emprendedor y todo va a ser color de rosa. Y la realidad es que se ve mucho más como la gráfica que está más al centro, abajo, en la que empieza uno ilusionada, pero poco a poco pues te das cuenta que esto va a ser más difícil de lo que pensabas, que te vas a encontrar con distintas barreras, con obstáculos, que todo lo que planteaste en papel se da de manera distinta y se vuelve una montaña rusa de emociones. Pues el chiste es poder pasar esta etapa como de muchos más altibajos, de muchas más complicaciones y poco a poco poder llegar a una etapa que idealmente será más estable y de crecimiento, aunque como hemos visto en tiempos recientes, pues sin importar la etapa en la que esté un negocio, nos vamos a enfrentar a distintos retos y se nos van a complicar distintas cosas. Y me encanta esta frase de Biz Stone, que fue uno de los cofundadores de Twitter y de Jelly, que decía algo que me parece que engloba muy bien la experiencia del emprendimiento. El tiempo, la perseverancia y 10 años de intentos te harán ver como un éxito de la noche a la mañana. Porque muchas veces se nos olvida que los casos que nosotros ya vemos como exitosos pasaron por muchísimos años y muchísimos retos, y parte del tema de estos arquetipos es que creemos que el emprendedor tiende a ser un hombre de cierta edad, de ciertas características, y que automáticamente intenta algo, se vuelve exitoso y se vuelve millonario. Y bueno, pues creo que parte de lo que yo he aprendido a lo largo de casi 13 años y construyendo distintas empresas es que hay que encontrar una pasión muy clara, hay que enfocarse en esa pasión y en las problemáticas que queremos resolver. Y en mi caso, pues han sido, como mencionaba María José, toda la parte de salud financiera y resiliencia, y toda la parte de innovación para atender a poblaciones subatendidas o no atendidas en el mercado, y en particular a mujeres. Y ahora sí, si entramos a la materia, alrededor de México y de la región, en Latinoamérica, nos enfrentamos con tasas de desigualdad altísimas, que en muchos casos son muy visibles, como se muestra en esta foto que muestra pues parte de esas desigualdades que vemos en muchas ciudades del continente. México en particular es un país de contrastes en el que 50% de la población vive en situación de pobreza,
10% de la población en pobreza extrema, y se estima además que con la pandemia por la que estamos pasando van a empeorar estas cifras de pobreza por la cantidad de empleos que se están perdiendo, van a empeorar las cifras de salud. Pero aún así tenemos un PIB que en 2019 se estimaba en más de 1 millón de millones de dólares, o 1 trillón en términos estadounidenses, pero el PIB per cápita se mantiene debajo de los $10,000, y en este país las personas más ricas del mundo coexisten con algunas de las más pobres. Y por esta razón y por las múltiples crisis por las que hemos pasado en las últimas décadas, una salida para millones de mexicanas y mexicanos ha sido crear nuevas empresas para autoemplearse y para emprender. Es interesante ver que el comportamiento de creación de nuevas empresas es contracíclico, y de esta manera en lo que yo me he enfocado en los últimos 12 años es en las mujeres que crean empresas y que se vuelven el motor oculto de la economía. Si ellas tuvieran acceso adecuado a herramientas y a recursos, van a exceder las expectativas de cualquier negocio, y el ingreso y los empleos que generan son reinvertidos en gran medida en la comunidad y para sacar adelante a miles y millones de familias en México. Y al emprender, todas estas mujeres como Rita, que ven aquí con su mamá y su hija, se enfrentan a barreras similares a las de los hombres, pero también se enfrentan a barreras adicionales que se derivan de la percepción que tenemos del rol que deben de tener las mujeres. Se enfrentan a barreras sociales porque creemos que deben de tener un rol de cuidado, de madre, en donde ellas deben de encargarse del hogar y encargarse principalmente de labores reproductivas y no necesariamente productivas. Se enfrentan a barreras culturales en las que las mujeres mismas limitan ese potencial, a barreras económicas de acceso a distintos tipos de financiamiento por falta de tener acceso a activos o a capital, y a barreras tecnológicas que les impiden en general alcanzar su pleno potencial. Sin embargo, a lo largo y ancho del país hay mujeres con negocios, como se muestra en este mapa de una pequeña ciudad en Zacatecas, en donde cada punto verde es un negocio de una mujer. Muchas veces las mujeres tienden a pensar en negocios de necesidad en lugar de oportunidad, porque están pensando realmente en cómo generar ingresos de manera inmediata, y un poco más adelante hablaré de las motivaciones para arrancar esos negocios. Y se tiende a pensar que crean empresas en estos mismos sectores que asignamos a los arquetipos tradicionalmente femeninos. Empresas de cuidado, empresas de servicio, de alimentos o de comercio y de belleza, entre otras. Y generalmente se piensa que esto es porque al ser mujeres somos más adversas al riesgo y queremos algo más familiar, más cercano y que podamos controlar mejor. Pero también hemos visto que esto no es así. Las mujeres construyen negocios de oportunidad increíbles que les permiten abordar sectores y problemáticas importantes que no necesariamente se perciben como tradicionalmente femenino. Pienso en los casos de mujeres con talleres o vulcanizadoras, en donde había una intersección de carreteras en Aguascalientes, en donde vieron que habían muchos kilómetros entre una vulcanizadora y otra, y las mujeres cambiaban llantas de tráilers y hacían toda una serie de actividades que se consideraban poco femeninas, pero que les permitieron crecer un negocio que después se convirtió en una franquicia. También hay casos de empresas con manufactura, o hoy por hoy casos más sonados como el de Gabriela León de Gresmex, que desarrolló esta nanomolécula para productos de limpieza que se están usando en distintos países del mundo para enfrentar este virus de COVID-19. México es el segundo país de América Latina, después de Chile, en el que las mujeres tienen más oportunidades para emprender, de acuerdo con el estudio de Global Women Entrepreneur Leaders Scorecard de Dell. En papel, las cosas parece que están mejor que nunca para las mujeres emprendedoras de México. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, 3 de cada 5 pymes que se abren en nuestro país son encabezadas por mujeres, y las empresarias aportan 37% del PIB del país y generan 70% de los empleos para mujeres en el sector informal. Pero estos números cuentan solamente una parte de la historia. De acuerdo con el INEGI, 19% de los emprendedores en México, casi 4 millones, son mujeres. 49% de ellas tienen entre 18 y 34 años y 41% tienen entre 35 y 54 años. Y la razón por las que las mujeres en México tienden a emprender un poco más tarde en la vida es precisamente por esta percepción que hay de que deben de encargarse del hogar, deben de ser las que tengan hijos y los cuiden, deben estar muy presentes en la vida de estos niños, y por lo tanto tardan en crear estos nuevos emprendimientos,
o los crean cuando se vuelven ellas mismas la jefa del hogar. Aproximadamente 53% de las emprendedoras son jefas de hogar y entre las motivaciones que tienen estas mujeres para emprender, algunas de las más relevantes es poder tener un negocio propio para ser independientes. Cerca del 30% de las mujeres lo hacen por esta razón y esta independencia hace que busquen abrir el negocio en un sector que les sea cercano o quizá hacer algo de comida porque siempre les dijeron que cocinaban muy bien. 20% lo hacen por querer elevar la calidad y el nivel de vida que tienen. Otro 20% por el gusto que tienen por ese ramo o sector. 18% lo hacen para continuar el negocio familiar y 13% lo hacen porque perdieron el empleo o su fuente principal de ingreso y deciden emprender como una alternativa para autoemplearse. Y sin importar la motivación por la que deciden arrancar el negocio, el hecho de encasillar a las mujeres en arquetipos tradicionalmente femeninos y que no se relacionan con negocios, hace que ellas mismas se limiten y no se identifiquen como emprendedoras o empresarias. A pesar que muchas de ellas dedican más de 8 horas a un negocio, siguen considerándolo un hobby o te dicen que están haciendo un proyecto, pero que no es un emprendimiento. Ya que no se les considera en muchos casos la proveedora principal y no está bien visto que ellas sean quienes están trayendo el ingreso al hogar. Y de los millones de negocios liderados por mujeres que existen en México, la OCDE estima que menos del 2% de las empresas son empresas de alto impacto lideradas por mujeres. Entonces, si pensamos en las brechas que existen para las mujeres en general y nos metemos ahora solo a las de mujeres, dentro de las empresas de mujeres también existen distintas brechas, porque la vasta mayoría de las empresas son micro y pequeñas empresas que se están creando de manera formal e informal, que no tienen acceso a financiamiento y recursos, y en el que menos del 11% de las mujeres tienen acceso a fuentes formales de financiamiento para crecer y desarrollar esos negocios. Y este otro 2% de las empresas de alto impacto lideradas por mujeres tienen acceso a otro tipo de recursos, pero en sí se enfrentan a toda una serie de barreras que son las que quiero mencionar ahora para poder cerrar esta parte de mi intervención y pasar a preguntas y respuestas. Entonces, si nos enfocamos en las emprendedoras de alto impacto, y esta es una foto de Gaby, Gaby León, quien mencionaba de Gresmex, vemos que hay brechas significativas. Primero, pues hay una brecha entre las mujeres por nivel educativo. Las mujeres con mayor nivel educativo tienden a enfocarse en emprendimientos de oportunidad y tienden a ser consideradas emprendedoras de alto impacto o pues fundadoras de startups, que son aquellas que ya tienen un elemento de tecnología, que tienen acceso a mercados globales, a financiamientos de capital de riesgo, etc. Y pensando a nivel global, menos del 3% del fondeo de capital de riesgo se va a mujeres. En 2017 este número era 2.2%. Y si nos enfocamos en mujeres emprendedoras latinoamericanas, menos del 2% de ese 3% de fondeo se va a mujeres. Esto quiere decir, de acuerdo con TechCrunch, que entre 2009 y 2017, menos del 0.4% del fondeo de capital de riesgo a nivel global fue para fundadoras latinoamericanas. Esta brecha, sin embargo, no es reflejo del desempeño de las mujeres. De acuerdo con Boston Consulting Group, por cada dólar que una mujer fundadora levanta en mercados de capital de riesgo, genera 2.5 veces más ingresos que un fundador hombre. Además, las empresas fundadas por mujeres en el portafolio de uno de los fondos de capital de riesgo más importantes, que es First Round Capital, se desempeñaron 63% mejor las mujeres que los hombres. Y de acuerdo con la Fundación Kaufman, el retorno a la inversión de equipos liderados por mujeres es 35% más alto que el de los hombres. Y de acuerdo con Allraise, que es un grupo de mujeres en inversión, las salidas de empresas lideradas por mujeres se dan en promedio un año antes que las empresas lideradas por hombres. Así, podemos ver que los arquetipos de las mujeres están siendo retados todos los días por emprendedoras de alto impacto, pero también por emprendedoras que tienen micro y pequeñas empresas en el país.
y me emociona poder compartirles estos casos, estas experiencias y poder platicar un poco más con ustedes sobre todo lo que está pasando en el sector de emprendimiento para las mujeres, cómo nos estamos destacando, por ejemplo, en temas de fintech, de health tech y de edtech, que son los sectores de educación, salud y finanzas con tecnología. Y pues me abro a cualquier pregunta o tema que quieran profundizar. Muchísimas gracias, Leti. Si quieres, está excelente este GIF. Si quieres, bueno, podemos dejar de compartir para poder ver en el Speaker View. También ahora te voy a pasar las preguntas y comentarios. Solamente quiero decir a las personas que nos están viendo, tienen una modalidad que dice levantar la mano o raise hand. Entonces también los invito a hacer su pregunta en vivo acá en el escenario. Vamos a intentar subirlos dependiendo de su conectividad. A ver, Mariana Martín, voy a intentar permitirte hablar con el micrófono. Listo. Vamos a ver si puedes hacer tu pregunta. Te escuchamos. Hola, sí, yo las escucho perfecto. ¿Me escuchan a mí? Sí, perfecto. Ok, justo acabo de ver que Lina Machuca también tenía la misma pregunta que le había escrito en la sección de preguntas y respuestas, que es este tema de cómo pasar de los emprendimientos basados en necesidad a oportunidad. Justamente ahorita estoy terminando mi MBA y estoy trabajando en eso y esa brecha es súper complicada porque como estaban explicando, el tema de acceso a capitales de riesgo, educación y una cantidad de características intrínsecas del emprendedor, o sea, cómo podemos hacer para ayudar a las personas que están enfrascadas en esto a que sus emprendimientos se conviertan en emprendimientos con capacidad de crecimiento y mayor impacto. Claro, y también estaba viendo que pedían algunos de los links a los estudios y con mucho gusto se los hago llegar a María José para que los comparta toda la lista. Pero específicamente en términos de los negocios de necesidad y oportunidad, hemos visto un fenómeno muy interesante que es cuando desde CREA, que es una asociación civil que ofrece servicios de desarrollo empresarial a mujeres que tienen micro y pequeñas empresas en el país, lo que hemos visto es que en el momento en que metemos el tema de herramientas digitales, y sobre todo ahorita con la pandemia, que necesitan integrar toda la parte de digital a las micro y pequeñas empresas para poder vender en línea, para poder integrarse a cadenas de valor digitales y poder seguir adelante con sus negocios. En el momento en que entra este componente digital, las mujeres empiezan a cuestionar qué tipo de negocio están teniendo que pueda precisamente aprovechar de estas nuevas herramientas y volverse un negocio de oportunidad. Entonces, una de las maneras de superar esa barrera que estamos viendo es a través de las herramientas digitales. Una segunda manera en la que lo estamos viendo es en temas de resiliencia y de habilidades suaves. Tenemos toda una serie de componentes de iniciativa personal, que es cómo pensar fuera de la caja, cómo pensar en diferenciarte de la competencia, etcétera. Y a la hora que las mujeres se cuestionan qué es lo que están ofreciendo al mercado como producto o servicio y cómo pueden diferenciarse y qué valor único pueden dar, empiezan a cambiar la mentalidad de algo de necesidad que fue lo que se les ocurrió que podían hacer para generar este ingreso y para poder autoemplearse o emprender, a realmente pensar qué problemáticas hay en su comunidad o región o en el país y cómo ellas pueden ser las mejores en abordarlas. Entonces, un ejemplo, bueno, quiero dar dos ejemplos de esto. Primero tuvimos una emprendedora que hacía tamales en el Estado de México y habían pues decenas de mujeres que estaban haciendo el mismo tipo de producto, que competían unas contra otras y realmente no se estaban diferenciando. Y hizo tamales porque en realidad pues en su familia había una tradición de hacer este producto. Los tamales son un alimento mexicano hecho de maíz, es que no sé si se conozcan en toda la región, pero bueno, es como una empanadita de maíz rellena. Y esta emprendedora, cuando tomó este curso de iniciativa personal y le cuestionamos cómo podía diferenciarse de la competencia, se dedicó a pensar quiénes eran sus clientes en la Ciudad de México o podían serlo. Y encontró a los hipsters, ¿no? Y nos preguntó, ¿quiénes son estas personas que viven en la zona centro de la ciudad, que se ven como con lentes, o sea, tipo, así me voy a describir ahorita, con lentes y como hips, y entonces las de la oficina le dijeron son hipsters, y entonces se pusieron a investigar qué les gusta a los hipsters y vieron que les gusta la comida vegana, comer saludable, menos grasa, y decidieron lanzar una línea de tamales hechos con harina de arroz en lugar de maíz, que fueran también con harina de quinoa,
para poder hacerlos gluten free, les quitaron las grasas, la manteca de cerdo y distintos tipos de grasa y les pusieron grasas naturales y los empezaron a hacer con té, infusionados. Entonces, todo esto les permitió realmente convertir el negocio de un negocio de necesidad a un negocio de oportunidad que ha crecido muchísimo, que les ha permitido contratar a 26 mujeres para hacer manufactura de tamales. Entonces, creo que hay distintas maneras de hacerlo. Ese switch es la clave para que estas mujeres logren mover la aguja de desarrollo económico en la región. Entonces, ojalá que en tu tesis puedas analizar un poco más justo esta transición y ese, en muchos casos, paso de la muerte de necesidad a oportunidad para que puedan crecer su negocio. Oye, Leti, justo, bueno, muchísimas gracias, Mariana. Nada más te pido mantener el audio apagado luego para que Isela pueda dar su ponencia. Y hay una pregunta aquí, Leti, súper interesante de Divio Gallegos Paniagua, que dice, ¿qué tan cierta es la sororidad entre mujeres emprendedoras y empresarias? Porque tenemos mucho esa imagen de que son como cangrejitos las mujeres y se jalan así de, no, si yo no gano, tú tampoco, fuera, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de eso? Yo creo que eso es parte de cómo nos han creado estos arquetipos, ¿no? Que son bastante aislados y en donde una se entrega a su familia o a la comunidad, pero no nos entregamos entre nosotras y a nosotras mismas. Lo que yo he visto es que cuando las mujeres tienen la oportunidad de ayudar a otras y ver que al ayudarlas, ellas mismas tienen más oportunidades y mejora su condición, todas se ayudan. Entonces, en casos específicos de CREA, lo que nos dimos cuenta es que cambió la cultura de una cultura de suma cero, en donde creían que si a la otra le iba mejor, tú ya no tienes espacio para crecer, a una idea de suma positiva, en donde si a una mujer en la comunidad le va mejor, a toda la comunidad le va a ir mejor, porque vienen más recursos, se abren oportunidades de negocio, se abren oportunidades para colaborar. Y en mi experiencia personal, realmente no estaría en donde estoy si no fuera por decenas de mujeres que me han abierto el camino, que me han ayudado, que me han impulsado, que piensan en mí, tú, María José misma, que pensaste en todas nosotras para venir y presentar en este foro, que estás dándonos espacios para presentar las problemáticas y las soluciones que queremos presentar. Y también pienso en pues, los cientos y miles de mujeres que han ido construyendo durante distintas olas de feminismo las posibilidades a las que hoy tenemos acceso para votar, para participar en el mercado laboral, para tener acceso a distintos tipos de servicios que nos permiten ir incorporándonos. En una de las preguntas se hablaba de todo el tema del cuidado y el modelo de Escandinavia y demás. Si no fuera por todo el trabajo que han hecho generaciones anteriores para que tengamos acceso a cuidados infantiles, para que tengamos acceso a distintas estructuras que nos permiten ir participando, no estaríamos donde estamos. Sin embargo, faltan muchísimas cosas por cambiar, falta mucho camino por recorrer y yo creo que sigue habiendo un tema estructural que limita la capacidad de las mujeres de participar, se sigue percibiendo que debemos de ser las que nos encarguemos de los hijos. Hubo un caso muy sonado en el IMSS porque los hombres no podían hasta ese momento mandar a sus hijos a las guarderías y se quedó un hombre viudo y tuvo que pelear y llegó a la Suprema Corte el caso para que pudiera mandar a sus hijos a las guarderías. Entonces realmente creo que aunque falta mucho por hacer, estamos en donde estamos gracias a muchísimas mujeres y esa sororidad se da, al menos en mi experiencia, todos los días. Y cuando no se da, hay una frase muy famosa que dice que hay un lugar especial en el infierno para las mujeres que no ayudan a otras mujeres. Y yo creo que es cierto. En el momento en que nos dejamos de ayudar, en el momento en que no nos damos visibilidad, si nos hablan y nos piden una recomendación para un puesto laboral, para un panel, etcétera, si no pensamos en mujeres y nos impulsamos, perdemos la oportunidad de construir este tipo de redes que los hombres llevan construyendo décadas y es como han logrado pues desarrollarse y crecer. Totalmente, me encanta esa frase, a ver si nuestro equipo de comunicación la puede tomar por ahí. No es mía, pero creo que es de Margaret Thatcher, pero no estoy 100% segura, entonces, o de Madeleine Albright. Pero lo buscamos. Pero es una muy buena frase. Y nada más, bueno, una pregunta de Viviana, ella dice, además de emprender en negocios de oportunidad, ¿cuáles serían algunas formas de seguir retando estos arquetipos para que poco a poco las limitantes sean menores? Bueno, obviamente del lado de emprendimiento, pues es estos negocios de oportunidad, realmente entrar a sectores que tradicionalmente no son de mujeres, meternos a temas de ciencias, de tecnología, pero más allá de los negocios, creo que el hecho de participar en mesas
directivas de empresa, en consejos regionales de negocio, en temas de política y como regidoras en municipios. O sea, estar empujando y empujando y empujando para abrirnos esos espacios, para tomar el lugar en la mesa y para atraer a otras mujeres a la mesa, es una de las maneras en las que vamos a poder ir cambiando esta percepción y arquetipos que se tienen de las mujeres para ampliarlos, porque yo creo que los arquetipos son útiles y en muchos casos me encanta poder pensar en muchos de estos arquetipos femeninos como componentes de mi liderazgo y de quién soy, pero quiero que sea mucho más rico, que tenga mucha más diversidad y que nos permita definirnos como nos queremos definir con características que tradicionalmente se han o no asignado a las mujeres. Totalmente. Pues Leti, platícanos dónde te puede seguir la audiencia, si tienes alguna red o algo así donde te puedan contactar. Claro, bueno, pues estoy en Instagram y en Twitter como L. Jauregui, estoy en Facebook y también pues en general en redes me pueden encontrar y María José te compartiré todos los vínculos y si alguien tiene como preguntas específicas pues podemos ponernos en contacto también vía correo electrónico.